muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente. Muy buenos días. Bienvenido al estudio de la lección. Hoy es 15 de febrero. Hoy hemos estudiado durante toda esta semana una temática titulada Las bendiciones y las maldiciones. Hoy culminamos, hoy viernes, con las preguntas. Gracias porque este programa puede llegar a diferentes partes. Y yo sé que muchas personas durante esta semana se alimentaron del pan espiritual que venía de la palabra de Dios. En esta ocasión tengo el privilegio de desarrollar las preguntas con mi esposa. Bienvenida. Amén. Gracias por la oportunidad y buenos días a todos. Sean todos bienvenidos al repaso de estas preguntas personales. Queremos enviar un saludo a todos aquellos que es posible que llegue esta señal, que deseamos que el Señor los bendiga, que sean bendecidos con estos estudios que tenemos cada día de la escuela sabática, que el Señor nos ayude para poder poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo de estas lecciones. Muy lindas lecciones, hermanos, y a todo el que llegue esta señal, que sea muy bendecido y que el Señor les ayude a poder poner en práctica todo lo que estamos estudiando. Para comenzar este estudio, vamos a ir de rodillas para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque tú estás allí siempre, Padre, para poder ayudarnos. Tú estás allí para todo aquel que pide tu bendición, tu protección, tu dirección. Señor, te pedimos que en esta hora tú nos ayudes a comprender la lección que vamos a estudiar en este día. Padre, que así como nosotros deseamos que tú nos bendigas, que tu Santo Espíritu nos dirija, así también, Padre, deseamos que todos aquellos que escuchan esta lección, que puedan ellos también sentir el deseo, Padre, de que tú los dirijas. Bendícenos en esta hora. Queremos, Padre, hablar lo que tú digas, no lo que nosotros digamos. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a poder desarrollar esta lección conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a hacer una invitación para que usted el día de mañana pueda asistir a las diferentes iglesias. Pero hoy en la tarde, en la ciudad de Garland, hay un grupo de hermanos que se reúne para estudiar la palabra de Dios. Así es que le invitamos para que hoy en la tarde pueda usted congregarse allá con los hermanos, vea, en la ciudad de Garland. Así también, en la mediodía, pues nosotros tenemos el programa El altar de las peticiones. Así es que le invitamos también para que usted llame, manda su mensaje y por qué debemos orar. Así es que quisiéramos dejarle con la invitación, aunque quisiera hacer una invitación muy especial para toda la ciudad de Houston y sus alrededores. El día de mañana el pastor Orlando Enamorado estará disertando la palabra del Señor allá en la iglesia Advenimiento. Así es que usted tome nota, tome la dirección, están los nombres del teléfono, para que usted pueda llamar y asista, como vamos a estudiar esta mañana, a la santa convocación que el Señor nos ha llamado. Le dejo entonces con el promo de invitación para las diferentes iglesias. Amén. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú.
La Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles te invita a nuestro servicio de adoración. Mañana sábado, desde las 9 de la mañana en adelante, en las siguientes localidades: Sherman, 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75090. Teléfono 214-534-2494. McKinney, 507 Titus Street, McKinney, Texas, 75609. Teléfono 972-489-7624. Irving, 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Teléfono área 214-307-5344. Houston, 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Teléfono área 713-412-4677. San Antonio, 16320 Hibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Teléfono área 210-315-1318. McAllen, 2625 Toronto Avenue, McAllen, Texas, 78503. Teléfono área 956-240-3225. Wichita, 200 East First Street North, Wichita, Kansas, 67202. Teléfono área 316-990-6449. Ven y confirmémonos juntos en la verdad presente. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Muy bien. Ahora vamos entonces a las preguntas. Como dijimos al inicio, estábamos estudiando las bendiciones y las maldiciones. Ahora viene la primera pregunta que dice así: ¿cómo son reveladas hoy en día las bendiciones y maldiciones dadas al antiguo Israel? ¿Cómo son reveladas hoy en día? Bueno, vamos a la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios 11:29. Dice así: cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que vas a poseer, pondrá las bendiciones sobre el monte Geserín y la maldición sobre el monte Ebal. Ahora vamos a ver entonces cómo es que están reveladas las bendiciones y las maldiciones al antiguo Israel para hoy, en nuestros días. Dice aquí, comentando las bendiciones y las maldiciones tituladas en el capítulo 49 de Patriarcas y Profetas, dice así: una vez efectuada la sentencia dictada contra Acán, Josué recibió la orden de convocar a todos los guerreros nuevamente a avanzar contra Ai. El poder de Dios estaba con su pueblo y pronto estuvieron en posición de la ciudad. Se suponía entonces, se suspendió, dice, la operación militar para que todo Israel participase en un servicio religioso solemne. El pueblo anhelaba establecerse en la Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Algunos, dice, no tenían casa todavía y añoraban ese deseo de tener una casa, pero antes de eso, dice, tenían que derrotar a todos los enemigos. Antes de tomar posesión de la herencia, debían renovar su pacto de lealtad con Dios. En las últimas instrucciones dadas a Moisés, se ordenó 2 veces que se realizase una convocación a todo el pueblo, y fuese en este lugar, dice, en este monte, Ebal y Geserín, para reconocer la solemnidad de la ley de Dios. Ahora dice la Escritura, ¿para qué fue convocado el pueblo? Dice que el punto escogido para esa convocación, dice, fue uno de los más bellos de Palestina y muy digno de ser en el lugar donde se había de ser representada la santa ley de Dios. Dice aquí, Ebal y Geserín, en ambos lados opuestos del valle, parecía, dice,
que se hacía como un púlpito natural. Esos dos lugares que Dios escogió para que se tuviese esa santa convocación, dice que cuando alguien hablaba se podía escuchar hasta el otro monte. Tenía una peculiaridad esos dos montes, ¿ve? El eco alcanzó. Ajá, el eco. Dice así, Ebal y Serín, en ambos lados opuestos del valle, dice, parecía oírse de un extremo al otro. Y tenía una forma como de un púlpito natural. Pues la palabra pronunciada desde uno se podía oír perfectamente hasta el otro lado. Ahora, ¿quiénes fueron reunidos ahí? Ahí dice que fueron reunidos hombres, mujeres, niños. ¿Para qué fueron reunidos? Bueno, dice aquí, pues dada la entrada que por haber violado la ley de Dios, Israel le había provocado su ira, y ahora Dios quería, dice, y entonces dice que fueron colocados 6 tribus a un monte y 6 tribus al otro lado. Y en el centro, dice, fue el arca. Y en un total silencio, dice, el siervo Josué empezó a hablar. Y dice que lo que hizo él, leer las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Si tú, mi querido hermano y hermana, tienes tiempo, léete en Deuteronomios capítulo 27, ahí vas a encontrar todo lo que está escrito, las maldiciones. Entonces decía aquí que hoy en día, ¿cómo son revelados hoy en día? Si tú obedeces los mandamientos de Dios, entonces estas son las bendiciones. Pero si tú desobedeces los 10 mandamientos, ahí vienen ya las consecuencias, que son las maldiciones. Y aquí en la Biblia empieza a hablarse todo. Entonces, la desobediencia a los 10 mandamientos son las maldiciones. Y eso nos ha alcanzado hasta hoy en día. Por ejemplo, si tú robas, violas uno de los mandamientos de Dios y vas preso. Si tú le quitas la vida a alguien, entonces vas preso porque violas uno. Entonces viene una maldición. Entonces, hasta el día de hoy, dice, si nosotros queremos ver buenos días, obedezcamos los 10 mandamientos. Amén. Seguimos con la pregunta número 2. Dice, ¿de qué manera he sido beneficiado a veces por memorizar y meditar sobre las Escrituras? Vamos a leer en Deuteronomio 6, del 6 al 9, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Vemos aquí pues que bien claro dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiar este libro de la ley, para que cuando nosotros las leemos y las estudiamos diligentemente, estas palabras quedan en nuestra mente. Por eso dice que en los frontales, en nuestra mente quedan grabadas estas palabras. Es cuando nosotros las repetimos a nuestros hijos, cuando nosotros andan siempre en nuestra mente, y si andamos pensando en la ley de Dios siempre, esto no nos da lugar a que hagamos el mal. Siempre andaríamos nosotros en temor a Dios, porque su palabra andaría en nuestras mentes. Vamos a leer aquí un tópico de espíritu de profecía, y dice, el Señor ordenó a Josué acerca del libro de la ley, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un consejo muy lindo que el Señor nos da. Si nosotros andamos meditando en la palabra de Dios como Josué lo dio al pueblo, nosotros también seremos muy bendecidos. Y dice al final de aquí el tópico que todo saldrá bien. Pero también hay otro tópico muy bonito que dice, cada día, varias veces,
se deberían consagrar unos momentos dorados y preciosos a la oración y el estudio de las Escrituras, ni que sea solo memorizar un texto para que en el alma haya vida espiritual. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 450, y sigue diciendo, la mente debe ser refrenada y no se le debe permitir divagar. Debe ser entrenada para que medite en las Escrituras. Incluso capítulos enteros pueden ser confiados a la memoria para ser repetidos cuando Satanás venga con sus tentaciones. Aún mientras caminas por las calles, puedes leer un pasaje, meditar sobre él, fijando así en tu mente, y Dios hará brillar el conocimiento adquirido en la memoria en el preciso momento en que sea necesario. Recuerdo un pasaje de las Escrituras que dice que cuando nosotros en algún tiempo que nosotros se nos olvida algo, tal vez que ya lo hemos leído, pero cuando hay necesidad de decírselo a alguien, el Espíritu Santo nos recordará. Y es lo que está diciendo aquí. Según como nos alimentemos de la palabra de Dios, así nuestra mente será llena del Espíritu Santo. Y así nosotros tendremos algo que recordar. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no hemos estudiado nada? Tenemos que estudiar para que en aquel día el Señor nos recuerde algo que tenemos que decir a alguna persona, que sea necesario decir lo que tenemos que decir. Dice, en la pregunta decía, ¿en qué he sido beneficiado? Y dice, he sido beneficiado en muchos aspectos de mi vida. Yo he sido muy bendecida, hermano, porque el Señor ha quitado muchas cosas malas de mí. En primer lugar, me gustaba tanto la música mundana que yo no podía vivir sin la música. Pero eso el Señor lo ha cambiado por himnos para alabar su nombre. Y eso me da mucho gozo porque a mí me encanta cantar. Estoy haciendo lo que estoy haciendo, yo estoy cantando porque vivo agradecida al Señor y es algo que Él ha hecho en mi vida. Y también a ustedes, el Señor puede cambiar todo lo malo que tengamos por alabanzas a Él. Esto es lo que podemos aprender de la pregunta número 2. Amén. Ahora tenemos la pregunta número 3. ¿Por qué los extranjeros estaban juntos con los líderes y el pueblo en el monte? A veces se hace una pregunta, ¿por qué gente inconversa? ¿Cómo vamos a comportarnos con los del mundo? ¿Por qué los extranjeros, dice, estaban juntos con los líderes? Bueno, aquí en este libro titulado Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, en la página 276 dice, nuestro deber hacia el mundo o los extranjeros. Ahora, como la pregunta dice, ¿por qué los extranjeros estaban junto con los líderes? Ahora dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3:16, 17. El amor de Dios abarca a toda la humanidad. Cristo, al enviar a sus discípulos, dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice Marcos 16:15. Cristo quería que se hiciese en favor de los hombres una obra mayor que la que se había realizado hasta entonces. No quería que la gente fuese atrapada, dice, por las redes de Satanás. Pero ¿qué hacían los extranjeros con los líderes? Ahora, ¿cuál es la actitud de nosotros con los inconversos, con los no cristianos? Dice, los que creen la palabra de Dios, lean instrucciones contenidas en Levíticos y Deuteronomio. Aquí verán qué clase de educación se ha de dar a las familias de Israel.
Si bien el pueblo elegido por Dios debía destacarse y ser santo, separado de las naciones que no le conocían, tenían que tratar bondadosamente al extranjero. No debían despreciarlo porque no pertenecían a Israel. Los israelitas tenían que amar al extranjero porque Cristo murió ciertamente por ellos y para salvarlos. Amén. Por eso es que los extranjeros estaban juntos con los líderes, porque también Cristo ha muerto por ellos. Amén. Dice, en sus fiestas de agradecimiento, cuando ellos recordaban las bendiciones de Dios, el extranjero debía ser bendecido. En el tiempo de la cosecha había que dejar en el campo una porción para el extranjero y el pobre. Así los extranjeros debían de participar de las bendiciones espirituales de Dios. El Señor Dios de Israel ordenó que fuese acepto y se diese forma parte de la sociedad que reconociese como Dios. De esta manera conocerán la ley de Jehová. Por eso es que nosotros no vamos a participar de las cosas del mundo, pero vamos a invitar a los inconversos a nuestras reuniones, a que se relacionen con nosotros para que ellos también tengan la bendición. Entonces dice, ¿por qué los extranjeros estaban junto con los líderes? Entonces nosotros debemos de invitar a nuestros familiares no cristianos a las reuniones que tenemos a la iglesia, para que así ellos puedan participar desde las bendiciones y así puedan conocer de la ley de Dios. Dios también desea hoy que sus hijos compartan sus bendiciones con el mundo, tanto en las cosas espirituales como en las temporales. Las preciosas palabras que siguen acerca del Salvador se dirigen para bendecir a su pueblo, dice San Juan 7:38. Lamentablemente, a veces hay algunas congregaciones que si tú eres de cierta congregación no te puedes relacionar ni aún con tus familiares. No se puede, no pueden ellos. Y en cambio aquí dice, ¿por qué los inconversos, los extranjeros están junto con los líderes? Nosotros debemos de invitarnos, nosotros no vamos a participar de las cosas del mundo. Vamos a traer los inconversos con nosotros para enseñarles el amor de Dios. Y dice que las bendiciones también alcanzarán ellos, y así ellos conocerán del Señor, y entonces ahora dice que guardarán la ley de Dios. Porque si no les predicamos, ¿cómo van a conocer? Si los aislamos, ¿cómo van a conocer ellos? Entonces nosotros invitémoslos cada vez a nuestros hogares, a nuestras reuniones, para que ellos aprendan y decirle, mira, yo tengo hoy este día una reunión en mi casa, ven a escuchar la palabra de Dios. Allá ellos, ¿verdad? Amén. Continuamos, hermanos, con la pregunta número 4. Dice, ¿de qué manera puedo apoyar mejor la labor de mi ministro local? Pues aquí nos dicen en Salmos 106:48, dice, bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, amén. Qué lindo. Cuando nosotros decimos amén es porque estamos seguros, aceptamos lo que la palabra de Dios dice. No vamos a decir un amén en algo otra cosa que se diga, cosa secular. No, tiene que ser un amén para lo que nos dice la palabra de Dios y estamos seguros de lo que estamos escuchando. Y dice aquí un párrafito, dice, esta ferviente respuesta era evidencia de que comprendían la palabra hablada y participaban en el culto de Dios. Ellos dijeron amén porque estaban seguros, estaban comprendiendo la palabra del Señor. Dice, hay demasiado formalismo en nuestro servicio religioso. El Señor quiere que sus ministros prediquen la palabra vivificada por su Espíritu Santo, y los hermanos que oyen no deben permanecer sentados en indiferencia soñolienta o mirar vagamente en el vacío sin responder a lo dicho. La impresión que ellos da al que no es creyente es desfavorable para la religión de Cristo.
Hermanos, a veces hay muchas personas que llegan a la iglesia. En el culto se están durmiendo o están divagando su mirada, sus mentes para otros lados donde no están en lo que el predicador está diciendo. Nosotros tenemos que ir a escuchar la palabra de Dios cada vez que se predica, poner la debida atención y reverencia, porque es palabra de Dios. Y nosotros a veces hemos visto algunas personas que vagamente ellos están allí. Eso es un formalismo, están allí pero no están poniendo la debida atención, no están escuchando. Y por eso no hay un amén de las personas que no están atentas a la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos atentos, inmediatamente nosotros decimos amén, así es, gloria a Dios. Y eso es lo que nos da a entender la palabra de Dios. Sigue diciendo, debiera haber iglesias despiertas y activas para animar y sostener a los ministros de Cristo y para ayudarles en la obra de salvar almas, donde la iglesia ande en la luz. Habrá siempre alegres y cordiales respuestas y palabras de alabanza gozosa. Supongamos que el pastor está predicando y nosotros estamos allí, pero no hay un amén, no hay un gloria a Dios. ¿Qué ánimo le vamos a dar al predicador? Lo que va a decir el predicador, esta gente no está poniendo atención. Sería un desánimo para él. En cambio nosotros cuando estamos atentos a escuchar la palabra de Dios, atentos, decir amén cuando conviene, nosotros entonces estamos apoyando al ministro, apoyando a nuestro pastor, o sea, a quien esté predicando la palabra de Dios. Debemos de apoyarlo, debemos de estar atentos, pues no por el predicador, sino porque es palabra de Dios. Pero también debemos dar ánimo a nuestros predicadores para que ellos así sigan recobrando más ánimo, más espiritualidad, más deseo de predicar la palabra de Dios. Así que el llamado para nosotros es, vayamos a las iglesias a escuchar la palabra de Dios, pero con mucha reverencia, con mucho ánimo, con mucho deseo de aprender del Señor, para que nosotros seamos beneficiados y nosotros vamos a ser muy bendecidos, tal como lo es el predicador, cuando estamos de veras honrando y glorificando a nuestro Dios. Es mi deseo de que nosotros podamos mejorar en cuanto nos reunamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Hemos llegado entonces al final de repaso de preguntas, terminando con la última que dice, ¿por qué es importante que todos aprendan su deber de Dios desde una edad temprana? Bueno, dice aquí el consejo bíblico en 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez conozca las escrituras, que te pueden hacer sabios para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Y como el tema de esta semana fue las bendiciones y las maldiciones, y entonces por eso es que se escribe aquí, y que desde la niñez supiese las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, las cuales te pueden dar esas bendiciones, porque si no vas a cosechar entonces maldiciones. ¿Por qué dice a temprana edad? Dijimos que cuando se descubrió ya el pecado de Acán y se iba a atacar, Dios dijo, un momento, primero vamos a hacer una convocación, en el cual no iban a ir solo los hombres, iban a ir las mujeres, también los niños. Entonces, a veces en las reuniones, nosotros a veces dejamos que los niños no estén ahí. Los niños deberían de estar con nosotros en todas las reuniones. Porque aquí decía la pregunta, ¿por qué es importante que todos aprendan de Dios desde una temprana edad? A veces decimos, el niño no entiende.
pero mientras el niño esté en el vientre de la madre, de ahí puede empezar a aprender a amar a Dios para así apropiarse. Proverbios 22:6 nos dice que instruyamos o adiestremos, como en otras versiones, en las cosas de Dios, y aun cuando sea anciano o sea viejo, dice, no se apartará de los caminos. Cuán importante es el trabajo de los padres. Yo quisiera esta mañana apelar a los padres, tanto a papá como a mamá, que tú estás enseñando a tus hijos. Por ejemplo, el día de ayer, en todo el mundo hay una fiesta pagana. Yo no sé si tú lo llevaste a participar de esa, y ahí estás adquiriendo maldiciones, como acabamos de leer. Entonces, es un trabajo tan grande que el Señor nos ha dado como el de instruir a nuestros hijos. Así es que si a veces nosotros tenemos el culto familiar, pero los niños están por otro lado. Los niños deben de estar ahí adelante siempre. Así es que yo te animo, vea, a que cuides la grey que el Señor te ha dado y a temprana edad lo puedas instruir, y cuando sea viejo, él se pueda apropiar de esas bendiciones que el Señor nos quiere dar. Esa ha sido la lección de este día, y que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración. Padre nuestro, nuevamente te damos gracias, Señor, porque nos diste el privilegio de abrir tu palabra este día, en el cual pudimos hacer memoria cuando aquella santa convocación, dice, fue hecha por Josué. Dice que las trompetas sonaron y hubo un silencio rotundo en aquellos miles y miles y miles de personas. Y en esos momentos se paró Josué y empezó a leer los 10 mandamientos. Amén. Y dijo, estas bendiciones son para quienes las cumplan. Luego leyó, dice, las maldiciones que eran a quienes desobedecían. Por eso es que hoy en día nosotros debemos de guardar los mandamientos de Dios para apropiarnos de las bendiciones. Amén. Gracias por el estudio de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y